En el mundo del boxeo, de forma rutinaria, se encuentran peleas sin un ápice de interés, donde púgiles amateur inician su carrera intentando emular a grandes nombres a los que posiblemente nunca puedan igualar. Ocasionalmente, se pueden ver nombres desconocidos desafiar a un oponente de mayor envergadura, rememorando batallas de antaño como la de David y Goliat. Más que un combate, es un libro épico de fantasía donde el desvalido puede destronar al rey del ring. Los espectadores sacian su sed de espectáculo al presenciar una obra de arte. Esto fue lo que ocurrió en una ocasión donde el protagonista del espectáculo sería Calvin Grove, quien en cada una de sus peleas había deleitado el paladar de sus fanáticos norteamericanos destrozando a cada uno de sus oponentes. Sin embargo, el mundo del boxeo siempre tiene sus sorpresas, y aunque nadie pueda predecir al 100% el resultado de una pelea, nadie pudo haber pronosticado lo que le esperaba a Grove en esta prueba de la vida. Bienvenido seas a un nuevo destello de adrenalina en un nuevo capítulo en esta, tu casa, Boxeo de Oro. Espero poder complacerte con esta batalla, que más que un combate, fue una oda a la esencia, donde un mexicano enciende la sangre hirviente de todos los mexicanos. Su grito manifiesta poder, autoridad y gran coraje. Prepárate y disfruta de este viaje. En el esplendoroso año 1988, el noble arte del boxeo atravesaba una era dorada, donde colosos del cuadrilátero se alzaban en cada división, ofreciendo batallas titánicas que erizaban la piel de los aficionados. Sin embargo, una contienda singular se hallaba en boca de todos los apasionados del pugilismo. El enfrentamiento entre el inigualable Jorge Maromero Páez y Calvin Grove, soberano campeón de los pesos pluma, y la estrella luminosa de la nación norteamericana. Grove, tras aniquilar a Myron Taylor y Antonio Rivera, desembarcaba en el ring con la expectativa de un combate análogo frente al pugilista mexicano. Parecía un depredador acechando con precisión a su presa, pues Calvin atesoraba un amplio repertorio de destrezas y una técnica superior al aguerrido gladiador mexicano. Aunque las expectativas que rodeaban a Páez eran discretas, el tenaz mexicano había ganado la oportunidad de disputar el título mundial a fuerza de voluntad, noqueando a sus oponentes y protagonizando actuaciones que avivaban el entusiasmo de los promotores, quienes buscaban con avidez un enfrentamiento entre Páez y algún campeón destacado. Para fortuna de muchos, el artista del golpeo y el incansable guerrero se toparon con un adversario indomable, a quien no le importaba la identidad de su rival y anhelaba la victoria contra cualquier contrincante. Este coloso, este Goliat indomable respondía al nombre de Calvin Grove, un auténtico virtuoso del pugilismo, un verdadero danzante del cuadrilátero, que más que una promesa emergente, se erigía como un campeón ya consolidado en busca de su segunda defensa del título mundial. La épica contienda que se cernía sobre ellos, comparada con el duelo de David contra Goliat, fue pactada para el 4 de agosto de 1988, en la ciudad de Mexicali, México. El público estadounidense anhelaba con fervor un triunfo arrollador de su superestrella. Sin embargo, ni siquiera los mexicanos podían anticipar la espectacular velada que se desplegaría en ese majestuoso escenario. El estruendo de la campana inaugural reverbera en la majestuosa arena de Mexicali, marcando el inicio de un choque titanesco que bien podría compararse con la colisión de galaxias. El bravo contendiente mexicano, imbuido de un ardor indomable, se lanza al campo de batalla con el propósito de arrebatarle la corona a su oponente. Sus embestidas son feroces, un torrente incontenible de golpes que toma por sorpresa al aprehensivo Calvin Grove. El campeón norteamericano, abrumado por la vehemencia de su rival, titubea bajo el impacto de una izquierda certera, tambaleándose en un acto de desesperación. El público, absorto en el fervor del momento, se encuentra sin aliento ante un primer acto rebosante de adrenalina. Para Calvin Grove, la presión del combate parece ser una carga que prefiere compartir, permitiendo que Jorge Páez tome las riendas del enfrentamiento y ocupe el centro del encordado, lo que le permite desplegar su estilo agresivo con destreza. Skillfully, that Páez played into, and dehydration should not be a problem there inside the bull ring. Not much ventilation, 85 degrees, a little less than 120, back crowded, probably over 10,000 here.
First round action. Hard to fight because of look at that movement. The upper torso, he moves in, he's out, he gives you so many different looks. He's hard to hit. He got a different and he kind of scores confidence. inside. Los asaltos siguientes transcurren en una tonalidad más reposada, pero la elusiva figura de Calvin Grove se convierte en un enigma insondable para su contrincante mexicano. Páez, con movimientos ágiles que emulan la gracia de una abeja, esquiva hábilmente los intentos de Grove de conectar golpes potentes, mientras este último desata su artillería con energía. IBF, but a small ring in favor of Jorge Paez. Grove, but Grove should not pay any attention to that. Don't worry about that. Or at any minute, Paez. The eyes of Grove may affect him. That may be part of Paez. For HBA in Houston, 30. When he moved out, so there's no retaliation from him. Paez, 23 years old, from right here in Mexico. Go at it quickly. Calvin Grove with better movement in that last round is not. En el ecuador de la contienda, Calvin Grove gana confianza y adopta una postura más agresiva. Sin embargo, el mexicano no cede ante los embates del norteamericano. En el sexto asalto, Grove logra imponer su voluntad con una avalancha de golpes que Páez absorbe con dificultad. Grove, fiel a su nombre, aprovecha la oportunidad para golpear con ferocidad, mandando a Páez contra las cuerdas y desatando la euforia del público, dividido entre el apoyo al mexicano y el aliento al campeón. Grove arremete contra la mandíbula de Páez con fiereza, buscando la victoria mientras el mexicano responde, aunque sin encontrar efectividad. Part of his defensive skill. To the side like he did there. Paez says, I'm shaking. In front of Paez. He wanted to be able, instead of moving straight. In August, Paez winning in 15, first time he had... He's taking the power out of those punches just by moving a little bit. Against. So what you have to do is you have to slow down that speed. Could Grove have paced himself? Pause now for our local cable systems. La pelea se torna cada vez más incierta, un torbellino de emociones y fuerzas en choque. Sin embargo, el ritmo del combate se inclina hacia Grove, quien ha infligido daño al luchador de Baja California. Páez, con una resistencia admirable, soporta el castigo y resurge con determinación en el octavo asalto. En ese momento, el mexicano recupera su ímpetu, sacudiendo a Calvin Grove y dejándolo tambalear. El silencio cae sobre la multitud al ver al campeón tambalearse, pero Grove no se rinde y responde con golpes demoledores hacia la mandíbula de Páez. La intensidad del enfrentamiento alcanza su punto álgido. Los intercambios son una sinfonía que deleita a los espectadores. El recinto se caldea. Los púgiles no solo pelean con sus puños, sino también con su espíritu. Los comentaristas y jueces quedan atónitos ante la magnitud de la batalla que se desarrolla en el cuadrilátero. Good shot. He would pick Paez apart. A mover and a jabber. Oh, another right and concern. What is going on with their champion? Coming down to 30 seconds. Ambos contendientes, exhaustos pero inquebrantables, en cada repique de la campana, deciden dejarlo todo sobre el ring. Sin embargo, es el corazón indomable del azteca el que se erige como el faro guía en este feroz enfrentamiento. Sus golpes francos y certeros de izquierda eclipsan la destreza de Grove, quien parece a punto de quebrantarse bajo la implacable presión de Maromero. Here in round 10, and there again is that slap by Paez. He's on his bicycle. He's on his bicycle. The knees of Grove buckled. Grove estaba deshecho. Solo era la sombra de aquel campeón mundial que había mantenido un invicto de más de 30 peleas y que había destrozado a sus rivales. Era un mexicano menospreciado por el mundo del boxeo, quien con poca técnica pero golpes de piedra, hacía que la esquina de Grove quisiera tirar la toalla. Sin embargo, la pelea no perdía fuelle,
Grove regresaba desde la tumba para conectar un gancho. Este mostraba destellos de su brillante técnica. Sus uppercuts eran brutales. El mexicano estaba comiéndose un plato de 3 estrellas Michelin, donde el ingrediente principal era un brutal castigo cocinado a la perfección por el chef Calvin Grove, quien casi mandó a la lona a Páez, pero la campana lo salvaba de manera milagrosa. Licking his lips much more in this round. 15-foot ring affected this fight. Into a better position. Unfortunately, it's just a half step back. Running fighter. He doesn't run. He moves back. If he would move it. And now Paez tries a strong back and hold. When the guy Oh, big right by Grove. La pelea había llegado a su desenlace, y el público no se sentaba en sus sillas. Calvin Grove se veía victorioso al menos por un punto, pero el mexicano no iba a permitir que sus fanáticos se fueran con un sabor agridulce. Maromero estaba decidido a dejar el recinto con el título en sus manos o con la carta de defunción para sus familiares. Así que descargó una lluvia de golpes sobre Calvin Grove, y este cayó a la lona de forma estrepitosa. Hubo segundos de silencio por parte del público, para luego estallar en gritos al ver que el de Pensilvania se levantaba lastimado, pero Páez no se mostraba exhausto. Mandó un uppercut derecho que mandaría al suelo a Grove, y este se levantaría nuevamente. Sin embargo, el mexicano conectaría una combinación impecable de golpes con la que soberbiamente mandaría al norteamericano a la lona. La pelea terminaría con la decisión de los jueces, pero con Grove de pie, herido pero derrotado. Su esquina sabía que la campana lo había salvado de un knockout limpio, y era el príncipe del circo, el astro mexicano, el desconocido, quien conquistaría el título mundial, quien se había ganado el respeto de los estadounidenses que lo odiaban y despreciaban por su pasado humilde en el circo, pero quien se había convertido en un verdadero boxeador, un púgil temible al que muchos se enfrentarían sin tener éxito, solo para convertirse en una estadística más del guerrero mexicano que enfrentó a un país con humildad y demostró su pegada con acciones. En el boxeo nada está escrito, y enfrentar a un fajador, un showman como el de Mexicali, Baja California, el gran Jorge Maromero Páez contra un púgil ágil que busca los enfrentamientos y no reniega un intercambio como Calvin Grove, fue una idea realmente astuta. A pesar de que los periodistas y fanáticos norteamericanos despreciaban al mexicano, este pudo demostrar su valía para luego convertirse en el terror de la superestrella norteamericana, quien no pudo obtener una victoria en la revancha, mientras que Maromero tuvo una carrera exitosa donde cosechó muchos triunfos para inspirar y dar paso a una generación increíble de boxeadores mexicanos, guerreros aztecas, que tendrían rivalidad contra los soldados de tierra norteamericana. ¿Y tú qué opinas sobre Maromero Páez? ¿Cuál fue el error de Calvin Grove? Boxeo de Oro te agradece por llegar hasta este punto. Esta travesía aún no termina porque, en esta tu casa, tenemos un sinfín de odiseas campales de esta envergadura. Te recomendamos seguir viendo y poder disfrutar de un momento agradable en tu día. Buen viaje. El performance en un combate se ha convertido en una parte intrínseca del pugilismo, y no hay un mayor maestro del performance que el legendario Jorge Maromero Páez, que siempre buscó llenar sus combates con un marcado sentido del humor. Sin embargo, ser un humorista no convertía al Maromero en un payaso como muchos afirmaban, y querer tacharlo a él y su gente de idiota sería una ofensa que Tom Johnson tendría que pagar con su sangre. Bienvenido a Boxeo de Oro, canal estrella de pugilismo donde repasaremos la crónica que enfrentó a una leyenda mexicana infravalorada contra un gigante yanqui que se creía el centro de la existencia. La pelea tuvo lugar el 22 de febrero de 2002. Maromero Páez mostraba su usual humor utilizando un peinado extravagante digno de una Kardashian y un bordado en su pantalón que deletreaba la palabra fea. Claro que, a pesar de tales detalles, se podía ver a simple vista que el mexicano estaba más serio de lo que normalmente se veía, con una expresión decidida y una mirada que evidencia al espíritu de la venganza que contenía en su interior. El encuentro da inicio, y Páez no se contiene en comenzar un asedio de ganchos y jabs que lleva a Johnson hasta las cuerdas, donde comienza a masacrarlo con su puño asesino. El gringo logra librarse con la inteligente ejecución de un gancho,
Pero esto no evitó que Páez lo persiguiera por el cuadrilátero con su constante golpeteo. Cada segundo Páez lanzaba un nuevo golpe contra el afroamericano, con una velocidad y constancia que casi parecía que para el mexicano, esas acciones eran tan naturales como respirar. La presión que ejercía era tal, que incluso cuando Tom Johnson intentaba abrazarlo para contenerlo, Páez seguía dándole golpes en el área trasera de su cabeza. Incluso cuando el asalto se detuvo y el gringo se hizo a un lado, Páez hizo caso omiso a la orden y ejerció un nuevo gancho contra su rival. El árbitro, por supuesto, tuvo que advertir al mexicano por su conducta que rayaba en lo antideportivo. Pero todos los mexicanos, así como los presentes, eran conscientes de que aquella escena era un castigo que el propio gringo había provocado. Rabbit Punch, marca el señor Rosales, cantidad de tela, vean ustedes, con su estrafalario, calzoncillo, multicolor. Hacerlo, el golpe a la oreja puede ser perfectamente un arma de doble filo, porque lo pone en malas condiciones con un izquierdazo, sin embargo se amarra el Bombón Johnson. Para cintura la de Jorge Maromero Páez, que está tratando de castigar, le da la espalda completamente, y de espalda este hombre está tratando, puede ser amenazado como lo está haciendo. ¿Vienes a pelear o a qué, niño? Y ahí están regañados los 37 y otros de 36. Decíamos a ustedes que pudiera ser un no contest al no tratar de hacer pelea a Thomas Johnson. De técnica y al son de 1 por 1. Al Tommy Daca, al tú por tú, cañón por cañón. Se calió en el mismísimo round número 1. Y dos ex campeones que parecía que quizá se iban a la rosa. No se vaya, la acción se siente por Galavisión. Tú puedes provocar que nuestro contenido tenga una mayor atención si te suscribes a Boxeo de Oro, activas la campanita y dejas algún comentario. Solo te demoras unos segundos, mientras que a nosotros nos ayuda mucho a expandir el honorable mensaje del pugilismo a un público mucho mayor. Llega el segundo asalto, y Tom Johnson entra consciente de que tenía que enfrentarse a una bestia salvaje. Desde el primer comienzo, ambos pugilistas comienzan un intercambio de golpes con una intensidad brutal. Los golpes sobrevolaban en el escenario como las balas de una ametralladora que buscaban destruir una barrera de titanio. Jorge Páez logra sobreponerse con su estilo de pelea brutal, logrando que el gringo retrocediera. El hombre de sangre azteca logra ejecutar un gancho en el abdomen seguido de un cruzado que puso al mexicano de rodilla, al borde de caer a la lona. Un ataque brutal que puso a pensar a los presentes si no era un acto de piedad concluirlo. Aunque al final, la soberbia resulta más pesada que el concreto, y Johnson decide continuar. El maromero Páez no tiene piedad y retoma su constante ejecución de golpes contra su rival. Los golpes de poder del mexicano son cada vez más efectivos, rompiendo la defensa de Johnson, hasta que finalmente logran tirarlo a la lona a mitad del segundo asalto. El árbitro vuelve a intervenir, pero la contusión de Johnson era tan notable que era incapaz de siquiera mantenerse en pie con normalidad. No había más que decir, Jorge Páez había ganado la pelea de manera impresionante, logrando uno de los knockouts más rápidos de su carrera. El propio público americano que antes abucheaba a Páez, ahora lo vitoreaba, y el mexicano realizó una de sus shows estridentes, bailando como un pollo cómicamente. Porque al final, la personalidad de un guerrero no es algo que dictamine su modus operandi. Y si te gustaría comprender mejor esto, no te olvides de suscribirte a Boxeo de Oro y activar la campanita para estar atento a nuevos vídeos. Esperamos verte pronto. Adiós. Existen muchas formas de mostrar fuerzas, y en el pugilismo cualquier habilidad atípica que los nuevos peleadores muestran, se muestra un objeto de estudio para profesionales. Para que estas nuevas promesas tuvieran que correr, Jorge Páez tuvo que caminar en esto, y sufrir humillaciones como las de Tracy Spann. Bienvenidos a Boxeo de Oro,
tu canal predilecto de pugilismo en español. Este día, conocerás la historia de una de las batallas más importantes en la carrera de Jorge Páez, aquel encuentro que le dio finalmente el respeto que buscaba, donde demostró ante el mundo su valor. Así que ponte cómodo, deja tu me gusta, y no te pierdas un segundo del siguiente vídeo. Nacido en el seno de una familia circense en Mexicali, México, Jorge Adolfo Febles Páez, apodado Maromero, desde pequeño estuvo rodeado de acrobacias y espectáculo. Esta esencia artística marcaría su vida para siempre, tanto dentro como fuera del ring. A los 17 años, Maromero descubrió su pasión por el boxeo, compaginándolo inicialmente con su trabajo en el circo. Su estilo explosivo y talento natural lo llevaron a ascender rápidamente en el mundo del pugilismo profesional. Claro que habían varios detractores del guerrero azteca, incluso de mexicanos que no lo veían con seriedad. Esto debido a la personalidad extrovertida de Páez que le hacía burlarse de sus rivales con mofa, usar ridículos peinados y hacer chistes de todo tipo para causar un buen show. Toda la realidad del mexicano cambiaría el 4 de agosto de 1998. En una noche mágica, Maromero alcanzó la cima al conquistar el título mundial pluma de la FIBE. Contra todo pronóstico, derrotó al invicto Calvin Grove, consagrándose como uno de los boxeadores mexicanos más queridos y carismáticos de la época. El mundo estaba en shock porque un payaso pudiera llegar tan lejos en el mundo de la pelea, pero Páez continuó extendiendo su reinado como campeón, logrando defensas memorables ante rivales de talla mundial, como Luis Espinosa, Troy Dorsey y Luis Espinosa. Sin embargo, el 19 de mayo de 1990, sucumbió ante el poder del puertorriqueño Wilfredo Gómez, perdiendo su preciada corona. Todo el mundo estaba seguro que la suerte continua que lo acompañaba finalmente se había agotado, y como un vendaval en la tormenta surgió Tracy Spann, un arrogante estadounidense que quería aprovechar que el guerrero de Mexicali estaba en un declive para terminar de enterrarlo con sus puños y construir su imperio elitista sobre este. Spann consideraba a los mexicanos menos que escoria, una basura que debía ser eliminada del pugilismo de élite, y él quería dirigir este movimiento, acabando con la carrera del bufón de México. Lo llamo un estúpido con suerte y sin honor, un mentecato proveniente de un país terrorista. Unas palabras duras que impulsarían la llama guerrera de Jorge Páez y lo impulsaba a luchar, no por su amor a la pelea, sino para redimir el honor de su México. And only Jorge Páez stands in his way in the slugfest in the West. Here we go. Do it, Jorge. Members have made the trip from New Jersey. El encuentro tuvo lugar el 14 de junio de 1991. La campana marcó el inicio del enfrentamiento, desencadenando una danza de puños entre ambos contendientes. Páez lanzó los primeros golpes directos hacia la cara de su oponente, como si fueran flechas buscando su blanco, mientras que Spann se dirigió sin rodeos hacia las áreas vulnerables con su jab, como un depredador acechando a su presa en la oscuridad de la noche, creando un escenario de tensión que se asemejaba a un torbellino de emociones en el cuadrilátero. La presión de Páez se hizo evidente al ejecutar asombrosas combinaciones de 3 y 5 golpes, empujando a Spann contra las cuerdas como si estuviera acorralado por una fuerza imparable. A little bit on the inside, and he better beware of that because that right hook is coming dangerously close to his chin. From Smith, warning Páez for holding with one hand and hitting with the other. Páez walks in and lands another right, perhaps in the corner of Jorge Páez. En el segundo asalto, Tracy Spann pareció recuperar terreno, desplegando una técnica agresiva que incluyó un contraataque contundente, seguido de un jab que sacudió a Páez, como un relámpago que corta la oscuridad de la noche. La respuesta del mexicano fue ágil y elegante, dando un salto hacia atrás, como si fuera un bailarín profesional, y ofreciendo un inesperado twerking para romper la tensión del momento. To tell you the truth, I didn't really think he was going to be as powerful as he's shown right now, because I don't hit him before. But Spann's hitting him quite low below the belt there, and Páez is giving him a sign, hey, those are straining a little. Spann, part of that, the inactivity of Páez here in the second.
Well, he does have Tracy Spann's respect right now. That is for sure, because he's backing him up. And the large Mexican Spann with a couple of body blows. Vicious body blows, and they are going right on the hip, and those will definitely slow. Después de esta sorprendente muestra de habilidad, el príncipe payaso pasó de ser un simple comodín a adoptar una estrategia ofensiva, utilizando una técnica de esquivar golpes con los hombros para luego lanzar potentes contraataques. La lucha se convirtió en un frenético intercambio de golpes, donde el primero en flaquear fue Jorge Páez, quien cayó a la lona por primera vez. Incluso con la emoción del contenido, esperamos que tú te hayas quedado ensimismado con esta muestra de fuerza y puedas apoyarnos suscribiéndote a Boxeo de Oro, dejando tu me gusta y compartiendo los vídeos en tus redes sociales. Todo eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo nuestra comunidad y mejorando la calidad de nuestro contenido. En un momento de tensión, el luchador mexicano bromeó sobre la posibilidad de dormir, arrancando risas del público, aunque Tracy Spann parecía furioso por estas burlas. Páez, sin inmutarse, respondió con gestos obscenos al levantarse. La tercera ronda se convirtió en una batalla de resistencia, con el maromero contra las cuerdas y a punto de caer, hasta que el sonido de la campana puso fin al asalto, como la pausa que surge en medio de una tormenta. En los siguientes asaltos, Jorge Páez mantuvo su estrategia de esquivar golpes con los hombros y contraatacar con potentes golpes a la quijada y al cuerpo. La repetición de este patrón de ataque comenzó a pasar factura a Tracy Spann, cuyo ritmo se volvía cada vez más lento, como una canción que va perdiendo su ritmo. Normally everybody else Spann hits like that stays down and doesn't. Páez covering up with the left hand from Spann, and he misses. Well, it's a good ploy to let. Páez landed a good left hook right hand. Oh, Terry Smith is really getting in the way of a fight that he shouldn't be right now. He's warning him for pushing with Really protesting that. Páez with an X-rated move in close. Now Spann tries to pick up the pace here in the fifth with a jab. Well, here's Páez going southpaw here, and I don't know why. He was looking real effective right-handed. Well, Spann has looked tired since the latter stages of that third round after he dropped Páez. Wants to hold that hand in his face and push off with the open glove. With the exception of that knockdown, Páez has really been... Jorge Páez. Oh! Spann counters with a left. And another right from Páez. Páez just can't miss Spann with that right hand tonight. There's blood above Páez's mouth. En el sexto asalto, Tracy Spann identificó la debilidad de Páez en su dependencia de la longitud de sus brazos para mantener la distancia en sus golpes. Aprovechando esta oportunidad, el estadounidense se lanzó al ataque a corta distancia. Sin embargo, Páez, a pesar de su fatiga, logró contrarrestar con una ráfaga de golpes que casi sacan a Spann del ring, lo que provocó la euforia del público, como un rugido de un león al ver a su presa acorralada. Warned by Terry Smith to keep him up. Tracy Spann is. Terry Smith warns Spann pushing off with his elbow. Spann with a good left. It's amazing the resiliency of Spann with the amount of... And again, holding off with that left hand and pushes him down. There was no knockdown when Spann went to become very significant if it goes to the judges' scorecards. Oh, Here we start the seventh round. The knockdown in that point taking over. Expend some energy. Well, this is what he did last round. He parried, Look at this. off a lot of punches. Here go the hips again. I'd be telling him what it looks like he's doing now. He's trying to move that head a little bit more and get out of the way of the punches from Páez, but he's got to get busier. And Spann answers with the jab. Jorge Páez lands another right hand. Landed a tremendous liver shot. But again, held off with that left hand. Okay, break, step back, break. Páez looks over and mugs his corner.
final seconds of the 7th round. He's got Chuck Bodak in the corner, who's En la ronda final, Jorge Páez desató toda su ferocidad con una combinación compleja de golpes que mantuvieron a Tracy al borde del colapso, como un artista que pinta su obra maestra en el lienzo del cuadrilátero. That span was low again. He gone. A minute 50 to go in the fight. He's still got a lot left in his legs. He's up on his toes, boxing, jabbing away. Apply himself here more in this last round because it's too close of a fight to be dancing away from a man. 10th and final round. There's landing to the body again. This round only, if that should come into play. Páez with the bolo. Al sonar la campana final, Páez celebró en el centro del ring, como si la pelea no hubiera sido más que un simple juego, como un rey victorioso en su trono. La decisión unánime de los jueces confirmó la merecida victoria del príncipe payaso, lo que provocó la frustración evidente en Tracy Spann, quien había dado por sentado su triunfo, y lo demostró con expresiones de descontento durante los anuncios, luciendo como un niño regañado. Totalmente ajeno a su seriedad, Maromero Páez se regodeaba, bailaba por el ring, regodeándose, orgulloso de su victoria y su propia fuerza. Aquel solo fue el primer ladrillo que ayudó a reconstruir la prestigiosa carrera de Páez. Si te gustaría aprender más sobre él y otros pugilistas de renombre, no olvides ver los otros vídeos que tenemos en Boxeo de Oro. Seguro serán de tu agrado. Esperamos verte de nuevo, compañero. Adiós. Troy Dorsey ha sido uno de los pocos que se ha atrevido no solo a cambiar su disciplina, por tener ambiciones más allá de su zona de confort, sino que no ha temido enfrentarse a grandes del boxeo para demostrar su valía. Era el año 1991, cuando Dorsey ascendió al pináculo, tornándose el único contendiente en la historia capaz de alzar los cetros mundiales, tanto en el kickboxing como en el boxeo, en simultáneo. Esta proeza sobrepasaba los límites de lo grandioso para la mayoría. No obstante, para él, constituía una ambiciosa meta que supuró la valiosa esencia de su sangre. El soñador oriundo de Dallas, Texas, contemplaba su objetivo con ojos resueltos y no cedió hasta lograrlo. En el ámbito del kickboxing, Dorsey se alzaba como uno de los ilustres exponentes del siglo anterior. Más que un mero discípulo de las artes marciales, sus pasos eran guiados por luminarias de la talla de Chuck Norris y Bruce Lee. La solemnidad con la que Páez ascendió al cuadrilátero era discutible, pero su personalidad cautivaba a la audiencia. Dorsey fue anunciado como el retador. Sin embargo, el desafío real yacía en demostrarse a sí mismo que podía dominar una disciplina en la que su estrella aún no había surgido completamente. Superar a Páez constituía apenas una faceta de su travesía. La campana que marcó el inicio del primer asalto resonó, y Dorsey emergió de su rincón con ímpetu, enfrentándose a Maromero. Una táctica que se revelaría provechosa, pues casi de inmediato acorraló a su oponente. Jorge se vio obligado a adoptar una postura defensiva ante el asedio, pasando gran parte del primer asalto confinado en una esquina, buscando contragolpear cuando se presentaba la ocasión, pero sin margen para cambiar su estrategia defensiva, debido a la implacable presión de Dorsey. Today would have martial arts terms a great deal on his mind how much he's got to go here. And now a half minute to go. This over the ground. And we are final seconds. El segundo asalto se inauguró con Dorsey aferrado a su enfoque, llevar a Maromero a las cuerdas, donde podía ejecutar sus ataques mientras restringía las oportunidades de respuesta de su rival. Dada la evolución del combate hasta ese punto, nadie anticipaba ver a Dorsey en el suelo,
Pero aconteció. A mitad del segundo asalto, tras liberarse de la trampa que le tendió Troy, Maromero desencadenó una combinación magistral que hizo que Dorsey retrocediera. Con prontitud se recuperó y se entregó con una agresividad renovada. El monarca del kickboxing había despertado. Manager Dave Gorman in a candid statement said he is not the best fighter in the world. He said, I know it, he knows it. In Paez's current condition. He's got something there. Looking to conserve his strength and get one good shot in. The noise you hear, Dorsey yelling. Remember, he's a karate expert. He has karate schools. He brings them to this ring. And now Paez measuring and connecting to put Dorsey with great rapidity. That's what he's been waiting for. First time career, Paez will get away with that holding, or this as we saw in his last bout. Of Maromero, that is the nickname of Jorge Paez. That means tall, stemming from Paez's backflips to celebrate his victory. A backflip where he will run out of gas and crash. Just put Dorsey down. Para el tercer y cuarto asalto, Maromero comenzaba a comprender el estilo de Dorsey, aunque aún operaba dentro de una ventana de oportunidades sumamente estrecha. Planear un ataque como el que lo había derribado se le antojaba casi inalcanzable. Troy demostraba su destreza al presionar a su contrincante, dejando una huella imborrable en esa noche. Tras un intercambio feroz de golpes al final del cuarto asalto, Paez logró liberarse de la esquina y se esforzó por acorralar a Dorsey en ese territorio. Sin embargo, jugaba en el terreno donde Troy se sentía más seguro, y con la facilidad de quien da vuelta una hoja, revirtió la situación de un solo movimiento. Indudablemente, no se estaba forjando una noche auspiciosa para Maromero, mientras que Dorsey parecía transitar por una velada prodigiosa. Mexico on hand here in Las Vegas to root Paez, who's out of Mexicali, Mexico. By Paez. Paez, listen, he just doesn't have that fire, even between rounds when he plays around. And I know he mentioned to you, one who spent some that he would like to end this quickly, does not want to go too far against the well-conditioned. Weak. He told me he'll never fight at this weight again. He feels too weak. Strong combination by Paez. It was just told by the referee Padilla, no holding. That means it's all strength on the part of driving him back. There's not even any fight back from Paez. Dorsey just missing with the left hand. Has held his head and kissed him 2 times on top. Referee Carlos Padilla handling a 72nd world as a referee, right on top of the action. One of the most exciting fights I've ever been on. Padilla sets the intrepid Dorsey back on his heels. And we're coming up to 10 seconds. The fight doctor in Las Vegas, Nevada. Again, the warning from the referee concerning the holding. What is the 9 to 27 unofficially for Jorge Paez because of attempted punches? Although he's listed, his punches are effective when he decides points. He knows tell us in the future. The crowd reacting. Paez saying, let's fight, as he answered Dorsey by shoving. Because Dorsey's going to be here doing this. Well, that will do it for the 4th round. En los asaltos quinto y sexto, continuó imponiendo su dominio sobre Paez con desenfreno. Verdaderamente, lo sometía a un inigualable castigo, erigiendo su propio ser como un muro infranqueable para el guerrero azteca. And the gold sequin knee-length trunks shot by Paez.
This is round 5. About Paez having difficulty making the weight. West Coast time. And as we wait, following the weigh-in, figuring somewhere Steve Cruz. In fact, it was Cruz who pulled off stopping previously unbeaten Barry McGuigan. Corner of Gene Hatcher, who upset Johnny Bumpus to win the Jorge Paez. Well, that's corner told him but Paez, when he gets a little room, is putting in the stronger punches, so punching nonstop. Paez is only going to stop the headbutting. He's so good, he never holds anybody really to punch him because he's so fast and he knows the act launches a punch. Not good news for Paez followers right now. And the crowd booing. This has not been one of the former, along with a highly skilled boxer, but we have seen in the past. That's obvious. With 1 minute to go, after time has turned on this bout. Con Dorsey. Fights this way to the end of the fight, losing the fight, unless he does something spectacular, pull this out. He cannot out of every minute. Before I've seen most of his fights, and he is non-stop action. He is looking. Hand landed by Dorsey, getting confident now. Final round 6. El inicio del séptimo asalto desencadenó un episodio insólito. Maromero se aferró a las cuerdas, luchando por evitar retornar a la esquina donde sabía que su destreza se reduciría a la nada. El árbitro suspendió momentáneamente el combate, pronunciando una clara advertencia. Era una maniobra prohibida, sin embargo, la desesperación del guerrero azteca, que se aferraba al poder de su linaje, lo condujo a tomar medidas extremas. Taking the charge, and if he can get in a shot or two, he will. In the meantime, points never changes. Said he wanted to get the judge's attention. That would be the way to do it. Lethargic, unimpressive. Jorge Paez. Jorge Paez would help. Very uncharacteristic fight by Paez. Corner screaming in Spanish, get out of that corner, get out of there. Well, this is open there, but there's no rope around it. He's just pummeled. En el octavo asalto, Maromero se esforzó al máximo para eludir ser acorralado, luchando por mantenerse en el centro del cuadrilátero. Sin embargo, su energía y fuerza ya no eran las mismas que al inicio del combate. Solo postergaba lo inevitable, y su estrategia parecía apuntar únicamente a demostrar su resistencia. ¿Sería suficiente para ganarse el favor de los jueces? La controversia se cernía sobre el encuentro. Champion of the featherweight and bantamweight. He's 29-1, 16 knockouts. His last kickbout last April in Sweden, a 10-round unanimous decision over a heading for the IBF featherweight crown. Paez is between him. He's much sharper, much faster puncher, but he hasn't been punching. So he is 67, 65. So therefore, it's unofficial. But Troy Dorsey. Early December, he stopped in round number 8. Paez's last fight. Gutierrez in 6, successfully defending his crown career back in January of '85 in Mexico. The first has been hearing the boos from the crowd, and as we mentioned, can't be too pleased about what they have seen. He is fighting like a naughty, petulant child, saying, "You made me lose all this weight. Wait, I'm going to show you. I'm not supposed to be fighting here. I'm supposed to be fighting at 130." Unfortunate, but he's going to have to stand here and take Troy Dorsey's giving him till round 12 unless he can think of a way to start fighting. And round number 8. Troy's mother, Barbara, was yelling a moment ago, "Hit him, hit him." Just then, the other guy has quit fighting and Dorsey's fighting. That's big points. En
noveno asalto, el árbitro separó a los pugilistas repetidas veces cuando Maromero era arrinconado, pero esto no influyó en gran medida, ya que Páez no solo fue sometido, sino que también recibió una serie de combinaciones de golpes que, de no ser por la campana, pudieron poner fin al enfrentamiento antes de lo previsto. Páez when he feels the weakness he's not up dancing. Big day of sports here on NBC. College basketball is next. Following Jorge Páez, a featherweight crowd against Trump. This is a title fight, but you at home can count the number of punches in your own mind. Well, the judges, Dave Moretti from Nevada, Robert Byrd out of California, to score though. Even though it appeared little, look at this. He's doing nothing, not little. He's doing nothing. Fight. Like this round started very good, very, very well for Páez, but look at this, back to the same. And the ninth round is scheduled for 12. Jorge came out in lethargic fashion, but he did drop Dorsey. It appears that Dorsey off his aggressive as he looks to wrest the title away from Jorge Páez. Not much happening through most of the middle rounds as roundup moves. Para el 10º asalto, resultaba evidente que el espíritu de Maromero se hallaba sumido en la derrota. Ya no solo se desvanecían sus habilidades en una esquina, sino que su guardia se derrumbaba, enfrentando combinaciones de golpes precisos que alcanzaban su cabeza y torso. So, Troy Dorsey recharges his battery, comes back down. Again, the same attack. Fashion up this president. Troy Dorsey. Get Dorsey off him. Well, Páez trying as we come up on a half minute to go in the 10th. Un resbalón a escasos segundos de concluir el 11º asalto casi envía a Maromero a la lona, pero su orgullo le proporcionó la fuerza necesaria para mantenerse en pie y negarle a Dorsey el placer de verlo vencido. Dorsey got a Páez. Midway through round 11. Jorge Páez, that we've known, it's evident that that weight loss has made it. He did deliver a solid punch of us. However, Dorsey jumped right up off the canvas. Time though that Dorsey had gone down as a boxer. Páez has been able to do this. He doesn't have his back to the ropes for once, thanks to Carlos Padilla. Dorsey emergió en el 12º asalto como una auténtica fuerza indomable. Su estrategia, que había sostenido durante todo el combate, no requería cambios. La implacable presión ejercida sobre Maromero había aniquilado cualquier vestigio de fuerza en el guerrero azteca, que había sido sometido y castigado a lo largo de 12 asaltos, donde sus oportunidades de ataque eran escasas y no siempre se materializaban. El público se levantó de sus asientos en los últimos 10 segundos del asalto, mientras Maromero resistía contra las cuerdas los últimos embates de un castigo que no le había dado tregua para considerar nada más que la resistencia. Finalmente la campana resonó, poniendo fin al enfrentamiento. Scoring on the 10-point must system, and Mexico.
seconds remaining for the IBF featherweight title. And that is it. Antes de desvelar el veredicto de los jueces, te exhortamos a dedicar 5 segundos para dar like al vídeo y compartirlo con tu amigo apasionado del boxeo. Estás a punto de descubrir si tus predicciones sobre el desenlace del combate se confirmaron. Cuando el presentador anunció los resultados, Dorsey ya había celebrado como un auténtico campeón. No obstante, su semblante se nubló de tristeza cuando se proclamó a Maromero como el vencedor del enfrentamiento, una noticia que lo conmovió profundamente. Boxeo de Oro te agradece haber llegado hasta aquí, pero nuestro viaje no termina. Contamos con un sinfín de relatos disponibles para llevarte buenos momentos a tu día. Sigue escuchando. En el mundo del pugilismo de élite, saber que todo puede desvanecer como polvo en el viento es una universal verdad que todos sus individuos han aceptado. Jorge Páez se encontraba en ese dilema después de haber perdido su título, y tenía al mundo en su contra. Se cuestionaba si podría cerrarle la boca al soberbio Eric Madrid, o tendría que pasar la flama a la siguiente generación de guerreros púgiles. Bienvenido a Boxeo de Oro, tu canal predilecto de pugilismo profesional. Este día conocerás en mayor profundidad el intrínseco sentido de resiliencia de los mexicanos a través de una de sus mayores estrellas mexicanas. Nacido en Mexicali, México, Jorge Maromero Páez creció rodeado del ambiente circense. Desde pequeño, demostró su talento acrobático y su personalidad excéntrica, cualidades que marcarían su futuro como boxeador. A los 19 años, debutó en el boxeo profesional, cautivando al público con su estilo único. Movimientos acrobáticos, juego de pies rápido y golpes inesperados. Su extravagante personalidad fuera del ring lo convirtió en tan popular como polémico, siendo amado por el público general y odiado por muchos que lo veían como un pugilista indigno por su búsqueda de la polémica. En 1988 llegó el momento cumbre de su carrera. Contra todo pronóstico, derrotó a Calvin Grove para convertirse en campeón mundial pluma de la FIB. Defendió su título con éxito en 9 ocasiones, incluyendo la unificación con el cinturón de la OMB. Por primera vez, todos le daban el tributo y respeto que merecía. Sin embargo, solo basta un error para que una persona caiga en las profundidades más recónditas de la desgracia. Y para Páez, llegó al pelear el 17 de julio de 1993 contra Freddie Pendleton. En una épica batalla de 12 asaltos, el maromero perdió contra el invicto campeón la pelea y su preciado título de campeón. Nuevamente, todos pusieron en duda sus capacidades. Entre ellos, destacaba Eric Madrid, un gringo de apenas trayectoria que pensaba que podría cimentar su carrera a través de la desgracia del maromero. Aunque de forma sincera el maromero podía heredar su pasión juvenil, su adversario parecía querer arrebatársela como un auténtico mafioso, diciendo que abandonará o lo asesinaría en la pelea, que carecía de algún valor y no era más que un payaso. Páez se cuestionaba sus propias capacidades, mas comprendía que no podía dejarse vencer por aquel deshonesto peleador que sentía un rencor sincero hacia su persona. Incluso en la peor situación posible, Jorge Páez no había perdido su extrovertida personalidad, presentándose con una túnica verde y dando saltos por todo el ring mientras animaba a la audiencia. Curiosamente, Madrid también emulaba su comportamiento como un imitador de segunda, sacando la lengua y animando a la audiencia. Casi parecía que no solo quería vencer al mexicano del que se burlaba, sino quería ocupar su lugar en un acto de gran hipocresía. No obstante, el mexicano le dejó más que claro que no le daría el gusto de sentirse superior. El maromero decidió dejar su defensa abierta, extendiendo incluso sus brazos y poniendo delante su cara, todo para provocar a su rival, mientras se burlaba como si dijera que no podía darle. Madrid, por supuesto, aprovechó esta oportunidad para intentar pegarle con su golpe cruzado, pero el mexicano se movía grácilmente con la belleza de un flamenco, logrando incluso que su enemigo se cayera solo haciéndose a un lado. El supuesto pandillero empezó a hervir de ira
y se levantó para intentar asestar un golpe explosivo, pero el maromero mantenía su estilo evasivo en todo momento, centrándose más en el contraataque que en el golpe directo. Aunque era algo atípico en el mexicano, le funcionó para hacerse ver superior contra el gringo narcisista. La voluntad del maromero era tan férrea que incluso cuando quedó acorralado entre cuerdas, decidió mantener su postura abierta con el único fin de verse superior. Boxeo de Oro puede lucir verdaderamente como un canal superior y más importante en la comunidad del deporte. Solo necesitamos que te suscribas, actives la campanita y dejes tu me gusta. A ti solo te tomará unos segundos de tu tiempo, pero a nosotros nos ayudaría bastante para llevar nuestro honesto mensaje de pasión púgil a un público mayor que sepa valorarlo. En la ronda 2, el maromero supo equilibrar la mofa con su técnica asesina. Quería seguir jugando con su rival, evadiendo la mayor parte de sus golpes, pero en lugar de hacerlo con movimientos de cadera, él se movía como si estuviera bailando, dando saltos y acrobacias, con las cuales tomaba impulso para soltar potentes ganchos en el rostro de su enemigo. Eric Madrid estaba rojo de la rabia, soltando golpes tan numerosos como una lluvia de cometas, buscando que con un milagro pudiera derribar a su adversario, pero el maromero lograba evadirlo. Cuando vio que el gringo se cansó, Jorge quiso saludarlo en un gesto de buena voluntad, pero el gringo le golpeó la mano, un gesto despectivo, que el mexicano le cobraría atacando con una mayor efusividad, rompiendo su defensa tan sólida como la Estatua de la Libertad con sus nudillos de titanio, hasta arrinconarlo en las cuerdas, en un ejemplo purista del karma. Llega el tercer asalto, y de una vez por todas el maromero decide tomarse con mayor seriedad el asunto, ahora manteniendo una defensa baja mientras ejecutiva un jab triple que hacía retroceder a su rival. Madrid no bajaba la intensidad de su ataque, lanzando golpes fúricos que los envolvía a ambos en un potente intercambio donde el maromero, con su fuerza azteca, lograba superarlo. Con un uppercut potente combinado con su gancho de derecha, el maromero logró romper la nariz de su rival y dejar su ojo negro. Casi sin apenas tocarlo, el mexicano dominaba el ritmo del combate y hacía que su rival se cayera del ring con un esquive veloz. En el cuarto asalto, Jorge Páez elimina totalmente su actitud pasiva. Se lanza sobre su rival como un cazador astuto, soltando un cruzado combinado con su golpeteo que lo mantenía a raya. El gringo quería remontarlo con sus golpes veloces, pero la sangre que cubría su visión le impedía siquiera acertar un ataque. De ser un supuesto asesino de mexicanos, Eric Madrid se convirtió en un ciego sin pegada, y era indigno de Páez. La diferencia era tan evidente que el referí intervino para soltar una verdad que todos esperaban. Jorge Páez era el ganador de la pelea por nocaut. A través de las humillaciones, Maromero logró nuevamente la gloria y la reivindicación, y aunque más tarde terminó retirándose, lo hizo por todo lo alto, siendo recordado hoy en día como una de las mayores leyendas del pugilismo mexicano. Este deporte posee una extensa lista de eventos de relevancia global, y tú puedes conocerlos si te suscribes a Boxeo de Oro y exploras el resto de nuestro contenido para familiarizarte más. Gracias por acompañarnos, hermano. Nos vemos pronto en otra crónica.